Gracias y paz, hermanos. Es una alegría inmensa estar aquí nuevamente para poder compartir el Evangelio de nuestro Señor en un encuentro saludable y provechoso para todos nosotros. Les pido que puedan abrir la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2. Versículos 36 al 42. Hechos, capítulo 2, del 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. El pastor Gabriel me pidió que pudiera hablar por algunos minutos sobre las prioridades de una iglesia, las prioridades de una iglesia local. Y entonces consideré que no hay nada mejor que poder considerar lo que la palabra nos habla sobre lo que hacía la iglesia después que fue visitada por Dios después de Pentecostés. Específicamente, yo me voy a detener en el versículo 42 y en la primera parte apenas de este texto, porque obviamente que el tiempo no va a dar para poder considerar cada una de las cosas que hacía la iglesia cuando estaba allí en sus primordios. Específicamente la parte del versículo 42, cuando dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí dice: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lucas nos relata que todas aquellas personas que fueron convertidas por medio de la predicación del apóstol Pedro tuvieron un cambio en sus vidas. Después que Pedro les predicó el Evangelio, hubo un cambio en las vidas. Dice el texto que 3,000 personas fueron convertidas. 3,000 personas. Y estas personas que fueron convertidas empezaron a hacer cosas que antes no hacían. Empezaron a ir a lugares donde antes sus pies no iban. Empezaron a hablar cosas que antes no hablaban. Y esto fue por causa de la transformación que Dios hizo en sus vidas. En los textos anteriores nos dicen que estas personas que fueron convertidas, que no eran buenas, fueron personas que fueron llamadas al Evangelio. Y cuando ellas se arrepintieron, porque dice el apóstol Pedro, dice que
se les predicó la palabra, ellos se compungieron en sus corazones y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y Pedro entonces les dijo que ellos deberían arrepentirse de sus pecados. Ellos se sometieron al bautismo, algo que ellos no tenían idea de lo que era, se sometieron al bautismo. Dice el texto que ellos empezaron a perseverar en la doctrina de los discípulos, empezaron a tener comunión unos con otros, con los que se habían convertido, pasaron a ser parte de una familia y tenían comunión unos con otros, participaban de la cena del Señor y también, que es una de las características marcantes de una verdadera conversión, es que ellos practicaban la oración, se ejercitaban en la oración, cosas que antes estas personas no hacían, porque lo más probable es que esta gente blasfemaba, gente incrédula, rebelde, gente que no entendía las cosas de Dios, igual que sus patricios, ahora tuvieron este cambio radical, esta transformación en sus vidas. Lo que nos llama la atención de las cosas que estos nuevos cristianos empezaron a hacer y que el Espíritu Santo de Dios quiso que Lucas registrara para la enseñanza de todo el resto de la iglesia que vendría a través de la historia, lo que nos llama la atención es que esta gente, estos nuevos convertidos, empezaron a perseverar en la doctrina. La primera cosa que se menciona aquí en el texto es que ellos empezaron a perseverar en la doctrina apostólica, en la doctrina bíblica, en la doctrina de Cristo. Y esto parece ser algo de veras muy importante y relevante para nosotros. Primero, porque nosotros no podemos sumergirnos en esta parte de este texto sin llevar en consideración el contexto que ellos estaban viviendo. La iglesia, el pueblo de Dios, que a partir de Hechos en adelante empieza a ser llamada de iglesia, no es que la iglesia nació en el Pentecostés. La iglesia siempre estuvo presente después de la caída, cuando Dios empezó a llamar, a convertir personas, que antiguamente se le llamaba el pueblo de Israel, el pueblo escogido, y en el Nuevo Testamento se le llama iglesia. Esta iglesia fue visitada poderosamente por el Espíritu Santo de Dios. Fue visitada de una forma extraordinaria, genuina, auténtica, como nunca había ocurrido. Nunca. Y nunca después del Pentecostés ocurrió algo semejante en intensidad como lo que ocurrió aquí en el Pentecostés. Ciertamente, lo que ocurrió en la Reforma Protestante fue un avivamiento, fue un derramamiento del Espíritu Santo. Lo que ocurrió en el gran despertar en los Estados Unidos, en Inglaterra primero y luego en los Estados Unidos en el año 1740, con la presencia de Jonathan Edwards, también quedó conocido como el gran despertamiento, el gran avivamiento que incluso puso la nación de Estados Unidos hasta los días de hoy. Pero a pesar de que esa fue una gran manifestación de Dios, nada se puede comparar a lo que ocurrió en el Pentecostés. El Pentecostés fue una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo de Dios. Y por la soberanía de Dios ocurrieron algunos fenómenos propios de esta manifestación. Ocurrieron algunos fenómenos que en algunos casos después se repitieron, pero no en todos. No en todos. Y
en medio de todo ese ambiente espiritual denso, extraordinario, glorioso, la primera cosa que hace la iglesia, los primeros cristianos se empiezan a dedicar a la doctrina. Y esto nos llama la atención, porque si esto ocurriera hoy en ciertos movimientos o en ciertos grupos evangélicos, lo más probable que la doctrina sería lo primero a ser desechado. La doctrina sería lo primero a ser excluido y le daríamos rienda suelta a las emociones, a todas las experiencias que las personas pudieran tener, principalmente lo relacionado con sueños, con visiones, con profecías, con todo ese tipo de cosas que nosotros vemos en los días de hoy y que la verdad han hecho un daño terrible a la fama y a la dignidad de la iglesia frente al mundo. Porque se nos dice hoy que nosotros vivimos en un avivamiento denso, en un avivamiento profundo, y el mundo se está cayendo a pedazos. El mundo nunca estuvo tan mal como está hoy. Estaba leyendo esta semana que prácticamente el 85% de la población brasileña se consideran cristianos, evangélicos, 85%, donde la población llega a 220 millones. O sea que prácticamente casi 160 millones se declaran cristianos. Y una de las naciones más corruptas, Colombia, la gran mayoría de la gente aquí de la población se considera evangélica. Y miren cómo está el país. Argentina, la misma cosa. Chile, la misma cosa. Hay un fuego hoy. Hay un fuego que no quema. Hay un fuego que no consume la maldad y el pecado. Pero en esta manifestación genuina, soberana del Espíritu Santo de Dios, porque una manifestación del Espíritu de Dios no puede ser manipulada por nadie, ni programada. Nosotros no podemos decir vamos a tener una reunión de avivamiento, porque esa es una prerrogativa única y exclusiva del Espíritu Santo de Dios. El doctor Martin Lloyd-Jones, él escribió sobre el tema, anheló por toda su vida, su ministerio, tener un genuino avivamiento y no lo tuvo. No lo tuvo, porque esto no depende del querer de un grupo, de personas, de un pastor, de un líder. Depende única y exclusivamente de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. Vino entonces esta extraordinaria manifestación, este extraordinario, lo que le llama el propio Lucas, este bautismo del Espíritu Santo, porque fue eso lo que les ocurrió a estos discípulos. A los discípulos y los que estaban fuera de la iglesia también fueron impactados con una predicación de un hombre que 10 días atrás había fracasado, había negado a su Señor, pero que había sido restaurado, y él está allí en pie predicando la palabra del Señor. Y con un sermón, 3,000 personas aproximadamente, porque la Biblia siempre corta por lo bajo. Nosotros cortamos por lo alto. Capaz que alguien salga diciendo de aquí que en este encuentro hubieron más de 500 personas. ¿Cuántas personas hubieron en el encuentro de las iglesias reformadas? Unas 500, 600. La Biblia siempre le baja el perfil. En los milagros, la alimentación, a 5,000. Sin contar las mujeres y los niños. Frente a esta manifestación extraordinaria de Dios, de iglesia, la primera cosa que hace, ella se vuelca hacia la palabra. Porque es así, cuando realmente Dios visita una iglesia, visita una vida, visita una persona, visita un grupo de personas, genuinamente, el Espíritu de Dios los va a llevar a la palabra, los va a llevar a la Biblia, los va a llevar a las Escrituras. Es por eso que la Reforma Protestante, ella no puede ser interpretada
de otra forma, de otra manera, sino un avivamiento. Por medio de la predicación de Lutero. ¿Y qué hizo la iglesia en Europa? ¿Volvió hacia dónde? ¿A las tradiciones? ¿A nuevos programas? ¿Nuevas estrategias? ¿Nuevas formas de hacer la iglesia crecer? No, volvieron a la palabra. Y ahí tenemos la sola escritura, solo la escritura, solo la palabra de Dios. Incluso nosotros podemos ver en la palabra, incluso en las escrituras en el Nuevo Testamento, al llegar a las cartas del apóstol Pablo, los propios ministros del Evangelio, los pastores, ellos son llamados de pastores y maestros. Pastores y maestros, porque es la función principal del ministerio pastoral, predicar y enseñar la palabra. La Biblia, el Nuevo Testamento, no retrata la figura de un pastor como un músico, como un cantante, como un animador de platea, como un multiplicador de números. Esa no es la función. La función de un ministro es pastorear, predicar y enseñar la palabra de Dios. Porque si realmente nosotros conocemos bien la palabra de Dios, Dios va a estar con nosotros. Porque el Espíritu de Dios solo reconoce y se manifiesta donde está la verdad. ¿Ha habido un avivamiento verdadero entre los católicos? ¿Ha habido un avivamiento entre adventistas? ¿Ha habido un avivamiento alguna vez en los testigos de Jehová? ¿Ha habido un avivamiento genuino entre los musulmanes? No, nunca. Es imposible. Es imposible. El Espíritu de Dios siempre se manifiesta donde está la verdad, porque la reconoce y la bendice. ¿Por qué la doctrina? Entonces lo que nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué la doctrina es una prioridad en la vida de una iglesia? ¿Por qué es importante la doctrina? Porque sabemos nosotros, entre otras cosas, que la doctrina es lo que regula todo en la vida de una iglesia. La doctrina es la que dirige la vida de un creyente. ¿Por qué usted se casó con una mujer cristiana? ¿Por qué usted se casó con un hombre creyente? ¿Por qué? ¿Por qué se guardó hasta el matrimonio? ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Toda nuestra vida está regulada por la palabra de Dios. La forma como nosotros tenemos de ver el mundo, la sociedad, la forma como nosotros administramos nuestro tiempo, nuestros recursos, todo eso deriva de una orientación que viene de la palabra de Dios. Cómo nosotros somos como maridos, cómo usted es como esposa, cómo funciona la dinámica de un matrimonio, depende de la doctrina, de lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Es por eso que la palabra, la doctrina, siempre en una iglesia genuina, en una iglesia verdadera, la doctrina siempre vendrá en primer lugar. Los púlpitos, las iglesias, donde el énfasis es el entretenimiento, la diversión, la comida, los programas, la música, es una iglesia que está irremediablemente condenada al fracaso, porque ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es la predicación, es la doctrina de la palabra de Dios. John Stott, cuando él comentó este texto, dice: la primera prueba que Lucas menciona en cuanto a la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es la de que los creyentes se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es la evidencia que el Espíritu de Dios sopló? Que Dios se manifestó, que la iglesia persevera en la palabra de Dios. El Espíritu Santo, dice Stott, el Espíritu Santo abrió una escuela aquí en este texto.
El Espíritu Santo abrió una escuela ese día en Jerusalén. Los profesores eran los apóstoles y habían 3.000 alumnos matriculados en kinder. 3.000 almas matriculadas en kinder. Y todos estaban atentos a la doctrina, porque ellos se alimentaban, porque la doctrina, ella fortalece, nutre. Paralelo a esto, recuerdo que en el año 2014, 2015, por ahí fuimos a una conferencia en Temuco, donde estuvo Sugel Michelén predicando. Y nosotros llevamos un grupo de personas. Y de ese grupo de personas había algunas personas que incluso tenían se congregaban en iglesias pentecostales. Pero las llevamos para que escucharan la palabra. Y recuerdo que una de ellas, cuando volvió después de la conferencia, donde estuvo Miguel Núñez y Sugel, le hizo un comentario a otra persona sobre la conferencia. Y el comentario fue más o menos así. No, la conferencia fue buena, pero pura palabra. Pura palabra, ¿no? Pura doctrina. Esos son los días que nosotros estamos viviendo. Esa es la realidad en la cual se encuentra la iglesia evangélica. Una iglesia superficial, ignorante e irrelevante. Somos vistos como trogloditas intelectuales. La gente que no estudia, la gente, porque hoy el segmento evangélico en nuestro país a nivel general, como dice Augusto Nicodemos, los evangélicos hoy tienen un alma católica. Porque en el catolicismo hay superstición, acá también. Hay una silla blanca, una famosa, que aquí no está, una famosa silla blanca, donde supuestamente Dios está sentado ahí. Y nadie puede tocar esa silla. Y un sinfín de prácticas raras, bizarras, que no tienen ningún tipo de apoyo en la palabra de Dios. Usted saca la doctrina de la iglesia y la superstición y la tradición se apoderan. Pero se apoderan de una en la vida de la iglesia. Los nuevos creyentes no buscaron experiencias carismáticas, que la gente hoy tiene sed de eso, de experiencias. No, y quieren validar, llegan a las iglesias a veces de sana doctrina y quieren validar. No, es que yo creo en esto, en estas doctrinas que ustedes enseñan, pero también yo tengo una maleta con doctrina que no me puedo deshacer de ella, porque incluso ellas fueron validadas por experiencia. Yo tuve un sueño y el sueño se cumplió. Yo tuve una visión y la visión se cumplió. Los creyentes hoy desean tener experiencias carismáticas, pero yo digo una cosa, hermano. Yo nunca he escuchado a alguien decir así: yo tuve un sueño y entendí clarito la doctrina de la justificación. Yo tuve un sueño y me quedó clarito en el sueño que tengo que arrepentirme de mis pecados y pedir perdón. Uno no escucha esos sueños. Fueron sueños, proyectos personales, que viene algo grande, que Dios te va a bendecir, que tú eres cabeza, no cola, y ese tipo de cosas. Las experiencias carismáticas no eran parte del menú de la iglesia. Y estamos hablando en un contexto de avivamiento. En un contexto de avivamiento. Probablemente los apóstoles, si vieran lo que pasa hoy en nuestras iglesias, hermano, sí, esta gente está loca. Eso nunca ha sido evangelio. Tocarían una campana, tocarían la campana. Siéntense, abran la Biblia. Vamos a escuchar ahora la palabra del Señor. Las mentes de aquellos discípulos tampoco se vieron atrofiadas por el estudio de la palabra. No es que la palabra, mucha letra.
mata. ¿Han escuchado eso? Ay, que ustedes no tienen al Espíritu Santo. Los reformados no tienen al Espíritu Santo. Efectivamente, no lo tenemos. Él nos tiene. Que es mejor. Mucho mejor. No es que la letra mata o atrofia. La letra mata. Sabemos que mata. Mata la ignorancia. Mata la superstición. Eso mata. Y enciende el fervor, la devoción verdadera, genuina, por las cosas de Dios. La plenitud del Espíritu Santo, una experiencia genuina con Dios, no es algo incompatible con el intelecto. No es. Vea la historia de Jonathan Edwards, el mayor filósofo teólogo que tuvo los Estados Unidos. A Edwards, principalmente sus obras que él escribió, hay que leerlas con agua, porque son difíciles de digerir. Un hombre altamente intelectual, pero que tuvo una tremenda experiencia con Dios. ¿Recuerda cuando salió a cabalgar en su caballo? Al hacer sus devocionales, y de repente tuvo un vislumbre de la gloria de Cristo y no paraba de llorar, no paraba. Un hombre bastante serio, dueño de sus emociones, pero ahí lo tenemos, derretido a los pies del Calvario. Porque la plenitud del Espíritu Santo no es incompatible con el intelecto. Allí estaban todos llenos del Espíritu y por lo mismo se dieron cuenta que ellos necesitaban aprender, tal cual lo vemos en los días de hoy. Porque se dedicaron a la doctrina, a la comunión, unos con otros, a partir del pan y en las oraciones. Tal cual lo vemos hoy, ¿no? Las reuniones menos frecuentadas de la iglesia son reuniones de doctrina. Y las más negligenciadas son las reuniones de oración. Y las reuniones de oración son el pulso de la iglesia. Son el pulso de la iglesia. La reunión de oración dice cómo anda la iglesia. Y si nosotros vamos a ver, son las reuniones más ausentadas, las más negligenciadas, las que la gente cumpleaños, escribimos cumpleaños. Hoy los cultos, las reuniones de oración pierden para los cumpleaños. Y si Chile juega, hagamos la cuartita, porque tenemos que volver luego. Esa es la realidad que vive la iglesia en los días de hoy. Sin embargo, estos estaban llenos del Espíritu Santo y encontraron que la mayor necesidad que ellos tenían era de aprender, de conocer la palabra de Dios. Así que si usted, mi querido amigo, se congrega en una iglesia donde puro sueño, puras visiones, está en la hora exacta de usted agarrar, tomar sus maletas y salir de allí. Y se congregue en una iglesia que le instruya, que le predique la palabra de Dios y que lo discipline si es necesario. Así. Cuando alguien entonces es tocado verdaderamente por el Espíritu de Dios, va a tener hambre y sed por conocer la palabra de Dios. Va a haber un hambre por querer conocer la palabra. Y los más jóvenes van a ser impulsados a memorizar libros completos de la palabra de Dios. Porque quieren empaparse completamente de la palabra de Dios. Pero cuando nuestros días espirituales son lánguidos, son pobres, son fríos, son deprimentes, vean cuál es el lugar que ocupa la Biblia en la vida de un cristiano. No, es que no tengo ánimo, por eso no leo la Biblia. Por eso está desanimado, exactamente por eso, porque no lee la palabra. Porque dice bien el Salmo, tu palabra es más dulce que la miel.
La miel alimenta, la miel abre los ojos. De ahí que viene este término, la luna de miel. Porque los novios consumían miel. La miel fortalece, abre los ojos, es dulce al paladar. Eso es la palabra de Dios. Algunas razones, rápidamente, por qué la doctrina es una prioridad en la vida de una iglesia. Es una prioridad para nosotros porque hoy existe un rechazo general por la doctrina. Y este rechazo viene de dentro de la iglesia. La gente no quiere estudiar. No quieren darse el tiempo de conocer la palabra de Dios. Algunos se mantienen solo con algunas gotas de miel que les son proporcionadas el domingo en un culto. Pero durante la semana, ahora pregunte usted cuánto tiempo gastan con celular. Pregúntele. O hagan la prueba el lunes en la mañana cuando viene el reporte. El reporte del celular. ¿Cuánto tiempo usted gastó cuántas horas gastó por día en la semana? 3, 4, 5, 6. Si hay gente que anda desesperada con un celular. Les viene una depresión terrible cuando se van a la calle y se les quedó el celular en la casa. Pero no les pasa lo mismo cuando salen de la casa y no oraron. Esa es la generación que a nosotros nos ha tocado vivir. Existe un rechazo general por la doctrina. A veces, hermanos, y lo digo con temor y con santa reverencia, siempre las personas que se paran adelante gastan horas para estudiar. ¿Verdad? Horas y horas y horas. Y tiempo en oración. Y el lindo del hermano no viene. No viene. Y ni siquiera él se va a preocupar de poder escuchar el estudio o qué fue lo que pasó ese día que no pude ir porque estaba muy enfermo. Sencillamente hay un menosprecio por la palabra de Dios. Y la verdad es que nosotros tenemos que preguntarnos en algunas ocasiones, bueno, ¿esta gente nació de nuevo o no? ¿Fueron realmente convertidos? Porque si vamos a la Biblia, los creyentes tenían hambre y sed por conocer la palabra de Dios. Es en las sectas, en los lugares donde Dios no está presente, donde la Biblia ella es colocada de lado. Hay un rechazo por la palabra de Dios. Segundo, la doctrina es importante porque algunos alegan que la doctrina es complicada. No, es que la doctrina es muy complicada. ¿Y las películas no son complicadas? ¿Las novelas? No son complicadas. La matemática, la física y la química no son complicados y nuestros jóvenes la estudian. No, pero la doctrina no, es que son jóvenes. Además que la doctrina divide. La doctrina ha dividido iglesias. Si la doctrina es la que separa la verdad del error. Si nosotros estamos separados del resto del mundo por un muro que se llama la verdad, la palabra de Dios. Además que algunas personas dicen así que la gente no está interesada en doctrina. Vamos a tener un culto de doctrina. Vamos a jugar a la pelota. Vamos a hacer un compartir. Llueve. Llueve. Hay comida, llueve. Hay oración. Oren por mí. Va a haber un discipulado importante. Es que hoy hace frío. Es que hace calor. Es que me llegó visita. Es que estoy muy ocupado. Es que compré una yunta de bueyes y tengo que salir a probar. Es que me compré un auto y tengo que ver si funciona o no funciona. 1000 excusas. 1000 excusas con relación a las cosas de Dios.
Al maestro le dijeron un día: maestro, come, come, Señor. Y él dijo: yo tengo una comida y una bebida que vosotros no conocéis. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y siendo él pequeño aún, se perdió, entre comillas, en todo ese grupo que iba. ¿Dónde lo encontraron? ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho estas cosas? En la casa de mi Padre era necesario estar. ¿No debíamos nosotros hoy rasgar nuestros vestidos por la negligencia con relación a las cosas de Dios? Que a veces sí pudimos ir, sí podíamos haber participado. Es que estoy cansado. Hermano, ¿quién no está cansado aquí? ¿Quién no está cansado? Nosotros los que predicamos estamos hechos bolsa. Si pudiéramos tener 2, 3 meses de vacaciones, sería fantástico. Pero no es posible eso. Ni tampoco nos es permitido. Estamos todos cansados. Pero estamos aquí. Y cuando nos vamos renovados. Y colocamos la cabeza en la almohada con una paz que excede a todo entendimiento. Meras disculpas. Otros dicen que la doctrina no es la necesidad del hombre moderno, que el hombre moderno ahora es otra persona. La cultura, el hombre cambió y la cultura, entonces la iglesia tiene que respetar la cultura, tiene que respetar al hombre. No se le puede hablar de pecado, no se le puede hablar de la cruz, porque eso es un escándalo. Efectivamente, es un escándalo la cruz, como nos dijo el apóstol Pablo. Pero en aquellos que han sido separados por Dios, es la mayor gloria que nosotros tenemos. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y todo ser humano tiene, desde los primordios, desde la entrada del pecado, la misma necesidad. Todos somos pecadores, todos somos fracasados, todos hemos quebrantado la ley de Dios, todos somos rebeldes, somos incrédulos. Hay una permanente lucha contra el pecado, todos. Y por lo mismo, todos necesitamos arrepentirnos todos los días de nuestros pecados. Todos los días necesitamos estar escuchando estas cosas para la gloria de Dios. Para concluir, hermanos, la doctrina sí es una prioridad en la vida de la familia, en la vida de la iglesia. La doctrina sí es una prioridad, porque el movimiento pentecostal, neopentecostal y la teología liberal han acribillado la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios. Diciendo los liberales que la Biblia tiene errores, tiene fallas. Y si la Biblia tiene errores, tiene fallas, entonces no se reviste de autoridad sobre la iglesia. Y el movimiento pentecostal, neopentecostal, coloca la experiencia por sobre la autoridad de la palabra. Es que nunca se ha hecho así aquí. Es que siempre fue así. Pero hermano, la Biblia dice esto. Sí, pero es que nos vamos a meter en problemas. Eso no se puede cambiar. Sigamos así nomás. Se coloca la tradición y la experiencia por sobre la autoridad de las Escrituras Sagradas. Y eso puede dar hasta algún resultado numérico. Pero una cosa estaremos seguros: Dios no estará allí presente. Porque cuando la iglesia renuncia a la palabra de Dios, el primero que sale de la iglesia por ahí es el Señor Jesucristo. Yo no estoy más en esta iglesia. Yo no estoy más en esta iglesia. Porque Él dio su vida por su iglesia. Si la iglesia o un grupo que se dice iglesia niega la autoridad de la palabra, no se predica el verdadero evangelio, eso es cualquier cosa menos una iglesia del Señor. Algunas respuestas a estas objeciones sobre
¿Para qué estudiar doctrina? Si aceptamos, hermanos, que la Biblia tiene fallas, que la Biblia tiene errores, entonces la Biblia no tiene ninguna autoridad sobre la vida de una iglesia. Vaya que alguien diga así, si la Biblia tiene fallas, puede ser que la falla esté en esa parte que dice ahí, no os unáis en yugo desigual. ¿Será que hay una falla ahí? ¿Será que el apóstol Pablo no quiso decir eso? ¿Será que fueron los copistas? Y se vienen las dudas. Voy a ser claro. La Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la palabra de Dios. Pura, santa, digna, perfecta. No tiene errores, no tiene fallas. Ella es la máxima autoridad en la vida de una iglesia. ¿Por qué usted se congrega en una iglesia como la nuestra? ¿Por qué? ¿Por qué no se va a otra iglesia donde le dan a frechillo en vez de leche o carne? ¿Por qué no se va a otra iglesia? No, es que allá me daban pura frechillo. Es porque nosotros tenemos un cuidado y un compromiso en poner ante la congregación la palabra de Dios. Aquí yo no estoy para hablar de lo que le pasó a mi hijo cuando se casó o del otro ahora que tiene un hijo. ¿Qué interesa eso? ¿Qué le importa a usted? Mi familia. A nosotros nos importa la palabra de Dios. No, hermanos, que me hice un viaje internacional, anduve predicando. ¿Qué importa eso? No, hermanos, que yo soy un hombre culto, yo hablo varias lenguas. ¿Qué importa eso? Háblanos de la palabra, hombre. Háblanos de las escrituras. Porque eso llena mi alma. Estoy enfermo, tengo una depresión terrible, estoy preocupado, ansioso, y tengo muchos temores en mi alma. Y tú me vienes a hablar de cosas que no llenan, que no sacian. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Nada de testimonios. Voy a contar ya empieza a contar que era bandido, que era marihuanero, que fue asaltante, que andaba asaltando las bencineras. ¿Qué importa eso? Diga, yo sin Cristo vivía en pecado. Y el buen intérprete va a entender eso. ¿Qué importa cuántas mujeres tuvo? De esas cosas ni se habla. Los testimonios, la palabra es mejor. Como decía Spurgeon, nuestro testimonio son como balas de papel mojado. La palabra, bala de fuego, que atraviesa el más duro de los corazones. Solo la Biblia explica con profundidad y claridad el real estado del hombre sin Dios. El problema de nuestro mundo no es que está gobernando la izquierda, porque también ha gobernado la derecha y se legalizó el matrimonio sexual. ¿O usted va a colocar todas las apuestas, todas sus fichas en la política? ¿Usted va a creer realmente que la política va a cambiar la sociedad? La sociedad va a cambiar cuando ellos escuchen la palabra de Dios. Solo la Biblia explica de manera contundente la gran corrupción que existe en nuestro corazón. Algunos papás que no entienden las escrituras dicen, yo no sé a quién salió este cabro, tan porfiado, tan rebelde. Mira a las hermanas, todas buenas para el estudio, obedientes, respetuosas, pero este burro aquí, ¿a quién salió? Hay alguien que dice, salió el abuelo. No, salió al tío. No salió a nadie. Es pecador. Es un pecador. Por eso que es así. La Biblia da respuesta contundente a todo el comportamiento del ser humano. Mire lo que dijo el rey David en el Salmo 51, después de haber cometido un error. El problema, lo estoy parafraseando, el problema, dice David, el problema no está solamente en que yo cometí un adulterio y un asesinato. El problema es que yo siempre deseo hacer esas cosas.
Si ese es el problema del ser humano, la corrupción. La corrupción que está en nuestro corazón y que se agita en nuestros corazones todos los días, incluso en sueños. Que a veces uno despierta y dice, menos mal que me sueño. ¿Cómo se explica eso? La corrupción está en las partes más profundas del alma. Y tenemos una lucha constante. Así que no se aflija, y yo soy joven, tengo tantos malos pensamientos, pastor, pero tengo un enjambre de inmundicia en la cabeza. Es la corrupción. Y ahora que eres cristiano, la lucha de la carne contra el espíritu. Y eso es una prueba de que tú eres realmente cristiano, porque antes esas luchas no existían, porque caminábamos en el mismo sentido de la corrupción. La Biblia nos informa, hermano, que todos nosotros somos esclavos del pecado. Somos esclavos de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad. Somos esclavos, dice el doctor Martin Lloyd-Jones, de nuestras imaginaciones perversas, corruptas. ¿Y de dónde sacamos todo eso? De la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos un cierto cuidado con nuestros padres cuando son ancianos? Porque la Biblia lo dice, ¿no? No menosprecies a tu madre cuando ella envejeciere. Lo dice la palabra. El apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, cuando yo era fariseo, miren, cuando yo era fariseo era irreprensible. Pero cuando fui regenerado, soy un miserable pecador. Cambio. No, si yo antes era bueno. Y ahora, ¿qué decimos? No solo era, soy débil. Soy corrupto. El pecado está en mí. Y por eso necesito estar todos los días al pie de la cruz de Cristo. Porque cuando estamos cerca de Cristo, la tentación pierde la fuerza. Pero cuando nos alejamos de la cruz, de la palabra, de la comunión con los santos, la corrupción crece con fuerza. Es aquí donde el Espíritu Santo nos presenta, en estos conflictos que nosotros tenemos como cristianos, nos presenta siempre al gran Salvador. Somos tentados, tenemos preocupaciones, tenemos un sinnúmero de dificultades para caminar, pero el Espíritu Santo, el santo motor que tenemos dentro de nosotros, que habita en nosotros, siempre nos está diciendo todos los días, anda a la cruz, vaya a la cruz, porque es en la cruz de Cristo donde se desprenden de nuestros hombros todas nuestras miserias, todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, no en la iglesia, no en el pastor ni en un amigo, en Cristo Jesús. Y crucificado. Eso nos enseña la sana doctrina. Algunas aplicaciones prácticas. ¿Usted tiene hambre y sed por conocer y vivir en la palabra? Usted es de aquello que mañana es domingo. ¿Qué tenemos para mañana? Nos van a enseñar sobre esto. No puedo faltar. ¿Usted se clasifica en ese grupo de personas? ¿O en aquellos que estoy desanimado? Porque cuando llegué a la iglesia, todos me abrazaban. Todos me abrazaban, me querían. Y ahora llegaron otros. Soy como el hijo mayor que perdió el brillo cuando llegó la guagua. Nadie me pesca. No, estaba desanimado. Usted está sufriendo del astigmatismo del alma.
papera, tiene papera en el alma. Sus ojos están puestos en las personas. Veo fotos de los hermanos comiendo pizza, asado, y a mí me invitan. No, si a mí no, nadie se fija en mí. Estás poniendo tus ojos en el lugar equivocado. Ponlos en Cristo. Él sacia, Él llena. Te digo más, tú puedes pasar una Navidad solo o trabajando, o con tu familia, va a dar lo mismo, porque si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Él lo llena todo. Soltero, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Que yo soy así, porque no ha llegado nadie todavía en la iglesia. No. Y otro, no, es que soy así, que soy casado. No, es que estoy viudo. Siempre hay un motivo. Siempre hay un motivo. Pon tus ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Si me dicen que soy bonito, bien, pues. Si me dicen que soy feo, bien. ¿Qué voy a hacer? El Señor me hizo así. El Señor me hizo así. Y soy feliz por eso. ¿Tienes hambre y sed por la doctrina? ¿Usted hace parte de los 3.000 que estaban ahí como un ejército, escuchando atentamente lo que los discípulos iban a decir? ¿O usted es parte de los más de los 3.000 que están en la iglesia? De aquí uno ve todo. Y hay algunos que no sé si hacen 2 o 3 días que no durmieron, o no sé si la palabra los hace dormir. Pero cuando en la iglesia hay problemas y hay sesiones administrativas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiene hambre y sed por la palabra del Señor? ¿Usted ama estar en los cultos? ¿Es su deleite? ¿Te encanta que a ti te hablen de la palabra, de la sana doctrina, del glorioso evangelio de Cristo? Y la última pregunta. Bueno, ¿y usted nació de nuevo o no? Usted que anda, como dice mi querida hermana Carmen, en su teología, sancochado. Este hermano está sancochado. No está ni crudo ni cocido. Es como el creyente Raimundo. Un pie en la iglesia y el otro en el mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué te ríes? No vaya a ser que te vayas a estar riendo de ti mismo. Naciste de nuevo. ¿Tú estás preparado para salir de este mundo? No vaya a ser que tú te vayas hoy y se apoderen de ti las tinieblas y la condenación eterna. La iglesia no es un juego. Aquí está Dios. Y Ananías y Zafira lo olvidaron y quisieron escalar de una manera política, y el Señor los juzgó. Si tú aún no eres convertido, si tú aún no tienes hambre y sed por las cosas de Dios, arrepiéntete y ven a Cristo. Acércate al Salvador. Y si tú eres un creyente que está a medio morir saltando, que no se sabe si tú eres o no eres, ven al Salvador, sumérgete en la palabra para que puedas revivir y seas salvo. Padre, gracias por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Te pedimos tu bendición
Que tu palabra nos llene, Señor, el alma. Y que tú puedas hacer la obra siempre en nuestras iglesias. Conviértenos, transfórmanos, Señor, y ayúdanos a vivir en tu voluntad. Siempre te pedimos perdón, porque muchas veces nos hemos comportado de una manera deficiente. Hemos abandonado la congregación donde sabemos que nos hace bien a nuestras almas. Hemos dejado de lado la palabra, la doctrina, Señor. Nos hemos alimentado con un alimento que nos llena, que nos sacia. Señor, ayúdanos a arrepentirnos de verdad. Que dejemos de jugar a la iglesia y que realmente vengamos a amarte con todo el corazón para tu gloria. Bendice esta iglesia, todas las iglesias que estamos aquí reunidas, que un soplo de tu espíritu llene nuestras almas. Llévate, Señor, de nosotros la tristeza, la congoja, el sufrimiento, el dolor que nos proporciona el hecho de estar en este mundo de pecado, y llénanos de Cristo, llénanos de tu palabra, llénanos de la verdad, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.